Ravensthorpe se atusó un mechón de pelo cobrizo, observando a través de la ventana cómo el crepúsculo envolvía la mansión campestre de los Vance. La luz del atardecer coloreaba las columnas de mármol de la fachada de un inquietante rosa. Ethan aún no había vuelto del trabajo. Se tocó el vientre plano. Habían pasado 3 semanas desde el aborto, pero en su interior había un vacío que el tiempo no podía llenar. Sonó el teléfono. Un mensaje de su suegra. Os esperamos a las 2 mañana a las 7 de la tarde. Cena mensual. Sin retrasos. Raven suspiró. Theodora Vance nunca preguntaba si les convenía venir. Simplemente fijaba la hora y todos en la familia obedecían, incluido Ethan, el heredero del imperio legal de los Vanes. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió sus pensamientos. ¿Raven? La voz de Ethan resonó en el vestíbulo. «Arriba», dijo ella, alisando las arrugas inexistentes de su vestido casero. Él entró en la habitación un minuto después, alto, con el pelo oscuro impecablemente peinado y vestido con un traje que costaba más que el sueldo mensual de su padre. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó obediente, besándole la mejilla. «Mejor», mintió Raven. «Tu madre me ha mandado un mensaje sobre la cena de mañana por la noche». Ethan se aflojó la corbata y se hundió en una silla. «Sí, ya lo sé. A mí también me lo recordaron». Se quedó callado un momento. «Seguro que estás preparado. Después de, ya sabes, después de perder al bebé». Todavía no podía decirlo en voz alta. «¿Hay alguna opción?» Raven enarcó una ceja. «Tu madre encontrará cualquier motivo para no aparecer insuficiente. Podemos decir la verdad. Ella sabe la verdad, Ethan. La llamé desde el hospital, ¿recuerdas?» La amargura se filtró en su voz. Su única respuesta fue: «Es una lástima, pero aún tendrás tu oportunidad». Ethan se pasó la mano por la cara. «Mamá no es muy emocional». «¿No muy emotiva?». Raven negó con la cabeza. «Me envió un mensaje de texto con las tarifas del terapeuta, Ethan, sin una palabra de simpatía. Quería ayudarme. Quería que volviera a la normalidad y volviera a intentar dar un heredero a tu familia». Raven se apartó de la ventana. «A veces pienso que no soy más que una incubadora para ella». Ethan suspiró. «Tienes que dejar de ver segundas intenciones en todo. Es agotador. Es agotador estar rodeado de gente que, después de 3 años de matrimonio, sigue llamándome cariño, solo porque no recuerda mi nombre». Ethan se acercó y la abrazó por detrás. «Simplemente son de otra generación, con sus propias costumbres. Tienes que... ¿adaptarte?», interrumpió Raven. «¿Cómo me dijiste el primer año de nuestro matrimonio?». Aún recordaba aquella cena, cuando Theodora Vance había comentado delante de todos que la chica de Pine Street por fin había aprendido a coger bien el tenedor de postre. Raven había permanecido en silencio en aquel momento, y Ethan había dicho más tarde: «Es solo una broma, tienes que adaptarte a nuestro sentido del humor». Desde entonces, siempre se había vivara a la forma en que su suegra arrugaba la nariz ante la mención del barrio donde había crecido Raven, al modo en que la cuñada de Rosie corregía discretamente su pronunciación de ciertas palabras, la forma en que el tío de Ethan, Timothy Vance, un reputado cirujano, le preguntó si pensaba terminar la universidad. «Raven», Ethan la giró para mirarlo. «Sé que el último mes ha sido duro, pero mañana es solo una cena. Nos sentaremos un par de horas, sonreiremos, charlaremos y ya está». Raven volvió a recordar el mensaje de su suegra, seco, autoritario, sin una sola pregunta sobre su bienestar. En las 3 semanas transcurridas desde el aborto, ningún miembro de la familia Vance, excepto Ethan, le había preguntado cómo se encontraba. «Tienes razón», dijo finalmente. «Solo son un par de horas». No se molestó en recordarle que un par de horas en casa de los Vance solían alargarse hasta 5 o 6,
con brindis interminables, anécdotas para iniciados y preguntas sobre su extraño pasado. Raven había conocido a Ethan Vance hacía 4 años en la cafetería donde trabajaba como camarera. Entró empapado por la lluvia, sin paraguas, y pidió un espresso doble. Su sonrisa era genuina y su mirada interesada. Cuando ella escribió «cliente mojado» en su taza, él se rió y le dejó una propina del doble del valor del pedido. Ella no sabía entonces que él era el heredero de la dinastía de abogados Van, cuyo nombre figuraba en la fachada del bufete más famoso de la ciudad. No lo supo hasta su tercera cita, cuando él la llevó a un restaurante donde el portero lo llamó por su nombre y el maitre lo acompañó a su mesa de siempre, señor Vanes. Ethan parecía diferente, sencillo, con los pies en la tierra, que encontraba placer en las pequeñas cosas que su familia consideraba indignas de atención. La llevaba a parques de atracciones, comía perritos calientes en la calle, se reía de sus chistes. Cuando le propuso matrimonio tras un año de relación, ella no dudó. Las dudas llegaron más tarde, en la primera reunión familiar, cuando vio cómo Ethan cambiaba en presencia de su madre, cómo se le enderezaban los hombros, cómo le cambiaba la voz, cómo se le borraba la sonrisa, cómo se estaba convirtiendo en uno de ellos, el impecable, frío e inquebrantable Vanes. Ethan regresó al camerino quitándose la chaqueta. «Voy a darme una ducha y a bajar a preparar la cena», dijo. Raven asintió con la cabeza, mirando fijamente la fotografía que había sobre el tocador, la foto de su boda. Sonreían como si supieran algún secreto en común. Ethan la abrazó con fuerza, protectoramente. Tenía la misma sonrisa con la que había entrado en la cafetería 4 años atrás. ¿A dónde se había ido? ¿Cuándo se habían convertido en dos extraños que vivían en la misma casa, dormían en la misma cama, pero existían en realidades diferentes? El aborto se produjo de repente. 12ª semana, primera ecografía. Raven aún recordaba la emoción cuando el médico le mostró el diminuto latido del corazón en la pantalla. 2 días después, empezaron los dolores y las hemorragias. En el hospital le dijeron que el feto había dejado de desarrollarse. «Sucede, la naturaleza se regula sola», le explicó el médico, pero las palabras se le pasaron por la cabeza. Ethan estaba cerca, pero dentro de su capullo de contención. Le cogió la mano, le repitió que todo iría bien, que volverían a intentarlo. Ni una sola vez lloró, no se enfadó, no mostró ni una sola emoción que no fuera un apoyo tranquilo y juicioso. Después del hospital, informó a su suegra. Theodora escuchó, dijo, «Lo siento mucho, querida», y luego cambió de tema a un próximo acto benéfico. Al día siguiente envió los contactos del terapeuta con una nota. «Se llevan nuestra póliza». Ethan salió del baño secándose el pelo mientras lo hacía. «Pensé que quizá podríamos pedir una pizza», preguntó, y había algo del antiguo Ethan en su voz, aquel del que ella se había enamorado. «De acuerdo», asintió Raven, «pero no se lo digas a tu madre. En su opinión, la pizza es comida para estudiantes y parados». Ethan sonrió, y por un segundo, Raven pensó que las cosas podrían mejorar, que las grietas que se extendían por su relación podrían arreglarse. Amor, paciencia, conversaciones sinceras. Pero cuando él se tumbó a su lado aquella noche y la estrechó entre sus brazos, ella no pudo evitar pensar en la cena de mañana, en los ojos que la estudiarían, buscando signos de debilidad, en las palabras que sonarían a compasión pero que contendrían cuchillas, en cómo Rosie, que acababa de dar a luz a un hijo, lo sostendría para que todos lo vieran, especialmente Raven. Miró al techo y pensó, ¿cuándo exactamente la casa de Ethan había dejado de ser un refugio para ella y se había convertido en un campo de batalla en el que siempre perdía? Ethan gimió a su lado. Raven se soltó con cuidado de su abrazo y se acercó a la ventana. En la oscuridad, la mansión Vance parecía un castillo majestuoso, inexpugnable
y lleno de secretos. Mañana volvería a entrar en ella con la barbilla alta y la sonrisa que había aprendido a mantener incluso cuando se le encogían las entrañas de humillación. Se tocó el estómago, recordando cómo había soñado con un hijo, no como heredero de los Vance, sino como una criatura que la amaría incondicionalmente. Pero, quizá era mejor que hubiera acabado así. ¿Habría llegado a ser como ellos? ¿Habría aprendido a sonreír mientras daba puñetazos? ¿Habría heredado aquella arrogancia, aquella creencia en su propia superioridad? Raven volvió a la cama y cerró los ojos. Llevaba 3 años intentando ser uno de ellos y siempre había fracasado. Quizá había llegado el momento de dejar de intentarlo. Con ese pensamiento se sumió en un sueño intranquilo. La mansión Vance se alzaba sobre la colina, iluminada hasta la última ventana como un faro para los elegidos. Raven apretó la mano de Ethan cuando el coche se detuvo ante la puerta. El guardia asintió, reconociendo el coche, y la puerta se abrió sin problemas. «Sonríe», susurró Ethan mientras aparcaba entre el Jaguar plateado de Rosie y el Mercedes negro del tío Timothy. Raven puso en su rostro la sonrisa que había estado practicando frente al espejo. No demasiado amplia para no parecer idiso, como había comentado una vez su suegra, pero lo bastante educada como para que nadie pudiera reprocharle falta de respeto. «Algún día esas sonrisas podrían dejarme boquiabierta», murmuró, ajustándose el vestido azul oscuro. Ethan tarareó, pero no dijo nada. Ya estaba allí, en la casa de su infancia, en forma y concentrado, listo para cumplir su papel de hijo perfecto. La puerta se abrió antes incluso de que llamaran al timbre. Irma, el ama de llaves que llevaba en la familia más tiempo que Raven, los saludó con una discreta inclinación de cabeza. «La señora Vance y sus invitados están en el gran salón», anunció, aceptando sus abrigos. «La cena estaría servida en 20 minutos». Raven sintió que el corazón le latía más deprisa. Un salón era sinónimo de conversaciones triviales, llenas de sutiles taconeos e insultos velados, el preludio perfecto para la cena. Cuando entraron en la sala, todas las cabezas se volvieron hacia ellas. Theodora Vance, una mujer alta y esbelta, con el pelo plateado recogido en un peinado impecable, salió a su encuentro. «Ethan, querido», tocó el aire cerca de su mejilla con los labios. «Y Raven, me alegro de que hayas podido venir». No había ni un ápice de alegría en su voz. «Buenas noches, mamá». Ethan besó a su madre en la mejilla. «Estás preciosa». «Gracias, cariño». Theodora lanzó una mirada apreciativa a Raven. «Raven, ¿has engordado? Ese vestido te queda diferente a como te quedaba antes». Raven se tragó un nudo en la garganta. «Quizá un poco, Theodora. Había recuperado el apetito después del hospital». Intentó hablar con calma, pero notó que su suegra enarcaba una ceja al mencionar el hospital. «Por supuesto, querida». Theodora desvió la mirada. «Ethan, tu hermana ha traído al pequeño Richard. Es maravilloso». En un rincón del salón, rodeada de atenciones, Rosie Vance sostenía en brazos un paquete del que asomaba una carita diminuta. Su marido Travis, un banquero de inversiones con un pedigrí impecable, estaba a su lado con la mirada de un pavo real orgulloso. «Mira quién está aquí», cantó Rosie al ver a su hermano. «Richie, este es tu tío Ethan. ¿Ves qué abogado tan importante es? Quizá algún día continúes con el negocio familiar». Ethan se acercó a su hermana y tocó suavemente la mejilla del bebé. «Es increíble, Rosie. Enhorabuena a los dos». Raven permaneció de pie en la entrada, sintiendo las miradas de los presentes sobre ella. El tío Timothy y su esposa Isabella, la prima de Ethan, Tara, y su marido, varios parientes más cuyos nombres Raven siempre había confundido. Todos la miraban con la misma expresión, una mezcla de curiosidad y lástima. Era evidente que la noticia de su aborto se había extendido por toda la familia. «Raven, ven aquí»,
llamó Rosie con una dulzura antinatural en la voz. Mira al bebé de Richie. Raven se acercó lentamente sintiendo cada paso difícil de dar. El bebé parecía una copia en miniatura de Travis. Las mismas mejillas redondeadas y la misma mirada seria. «Es precioso», dijo, intentando que su voz sonara sincera. «¿Quieres cogerlo?» Rosie le tendió el paquete, pero antes de que Raven pudiera responder, le apartó las manos. «Oh, lo siento, me había olvidado de tu condición. Debe de ser duro para ti en estos momentos». Se hizo un silencio incómodo en la habitación. «Estoy bien», respondió Raven con rotundidad, «y me encantaría abrazar a Richard». Rosie intercambió una rápida mirada con su madre y le entregó al bebé de mala gana. Raven aceptó con cautela el cálido bulto, sintiendo que algo se agarrotaba en su interior. Sonrió levemente al bebé. «Hola, Richard», susurró. «Ten cuidado». Rosie se cernió sobre ella. «Hay que sostenerlo de cierta manera, apoyando la cabeza». Raven se tragó la amargura que le afloraba. «Sé cómo coger a los bebés, Rosie. Fui niñera durante 2 años en la universidad». «Ah, sí», dijo Rosie. «Tus trabajos a tiempo parcial. Se me había olvidado». Raven le devolvió el bebé, aliviada cuando Travis desvió su atención anunciándole un ascenso en el banco. «Champán para todos», proclamó Theodora. «Tenemos mucho que celebrar esta noche». El ama de llaves sirvió vino espumoso en copas de cristal. Raven tomó una, pero no dio un sorbo, observando a Ethan absorto en una conversación con el tío Timothy sobre el último caso del bufete. Era como si se hubiera olvidado de que ella existía. «Raven», se le acercó Isabella, la esposa de Timothy, una mujer de melena impecable y voz que siempre sonaba como si estuviera dando información confidencial. «¿Cómo lo llevas, querida? Timothy dijo que estas cosas suelen ocurrir la primera vez». «Gracias, Isabella, me estoy recuperando». Raven dio un sorbo a su champán, sintiendo la necesidad del alcohol. «Sabes, mi sobrina también pasó por esto, 2 veces». Isabella bajó la voz. «Pero ahora tiene 3 hijos maravillosos, así que no pierdas la esperanza, aunque, por supuesto, a tu edad». «Tengo 28 años, Isabella», le recordó Raven. «Claro que sí, pero ya sabes lo que dicen los médicos sobre los primeros partos después de los 30. Isabella le dio unas palmaditas en la mano. «Estoy segura de que Ethan y tú volveréis a intentarlo pronto. Esta familia necesita herederos, ¿verdad?» Raven sintió que sus dedos se apretaban alrededor de su vaso. «No tenemos prisa», dijo. «Damas y caballeros», anunció Theodora, «la cena está servida». Todos se dirigieron al comedor, donde la mesa estaba puesta con tal precisión que parecía que el presidente fuera a dejarse caer por allí para cenar. Raven ocupó su asiento habitual junto a Ethan, frente a Rosie, que ya había entregado el bebé a la niñera que había aparecido de la nada. Los 2 primeros platos transcurrieron en un ambiente relativamente tranquilo. La conversación giró en torno a los negocios, la política y el baile benéfico que Theodora estaba organizando para el mes siguiente. Raven permaneció en silencio, interviniendo solo cuando se dirigían directamente a ella. «Raven», se volvió Theodora bruscamente al servir el plato principal. «Ethan dice que estás pensando en volver a trabajar». Raven miró a su marido, que de pronto se interesó por su filete. «Me lo estoy pensando», respondió ella con cautela. «Algo relacionado con el arte, quizá. Al fin y al cabo, me licencié en Historia del Arte». «Qué bien», comentó Theodora. «Aunque debo admitir que no entiendo esta tendencia moderna de que las esposas trabajen sin necesidad económica, sobre todo cuando hay obligaciones familiares. No todo el mundo ve su valía solo en producir herederos, Theodora». Las palabras salieron antes de que Raven pudiera detenerlas. Se hizo el silencio en la mesa. Ethan le puso la mano en la rodilla por debajo de la mesa, apretando tan fuerte que le dolió. «Claro que no, cariño», contestó Theodora con una sonrisa gélida. «Solo pienso en las prioridades. Los Vance siempre han dado prioridad a la familia.
Es la tradición que ha hecho tan distinguido a nuestro clan. Distinguido. Y una tradición que, obviamente, a Raven le cuesta mantener. Intervino Rosie, secándose las comisuras de los labios con la servilleta. Raven sintió que el color le inundaba la cara. No sé a qué te refieres, Rosie. Nada en absoluto, se encogió de hombros. Es solo que la maternidad es algo natural para algunas mujeres y para otras, no. Rosie, dijo Ethan en tono de advertencia, pero su hermana se limitó a sonreír más. ¿Qué? Solo estoy constatando un hecho. No es culpa mía que Raven no estuviera preparada para esta responsabilidad. Raven dejó el tenedor a un lado, sintiendo que las entrañas le temblaban de rabia. ¿Crees que mi aborto fue el resultado de no estar preparada? Bueno, Rosie dio un sorbo a su vino. El cuerpo sabe cuándo no es el momento, o cuando la persona equivocada. Ya basta, intervino Travis, notando claramente que la tensión iba en aumento. Cambiemos de tema. ¿Por qué? Rosie siguió mirando fijamente a Raven. Todos sabemos que mamá estaba en contra de este matrimonio. Tal vez la naturaleza esté corrigiendo un error. A Raven se le cortó la respiración. Rosie, en serio, Ethan alzó la voz. Está bien, intervino Theodora, dando golpecitos con el cuchillo en el borde del plato. Rosie solo está expresando lo que todos pensamos. A veces tenemos que aceptar que algunas alianzas menos fructíferas que otras. Raven miró a Ethan, esperando que saliera en su defensa, pero él solo apretó los labios en una fina línea, mirando fijamente su plato. No entiendo, dijo Raven con voz temblorosa. ¿Por qué merezco que me traten así? Cariño, sonrió Theodora. Nadie pretendía ofenderte. Solo hablamos por experiencia. En nuestra familia no hay en nuestra familia. Tal vez sea una cuestión de herencia. ¿Mi herencia? Raven sintió un nudo en la garganta. ¿Estás culpando del aborto espontáneo al hecho de que no soy tu tipo? Lo que mamá quiere decir, intervino Rosie, es que puede haber habido problemas genéticos en tu familia. Es decir, ninguno de nosotros ha... Mi madre tuvo 5 hijos sanos, dijo Raven. Tal vez no sean tus genes. Tal vez sea el hecho de que tu familia crea una atmósfera tan tóxica que ni siquiera un embrión quiere desarrollarse en ella. Raven, exclamó Ethan, saliendo por fin de su aturdimiento. Ya está, suspiró Theodora. ¿Ves, Ethan? Esta emotividad está completamente fuera del carácter de los Vanes. Raven apretó los puños bajo la mesa. Siento haber mostrado emoción por la pérdida de un hijo. ¡Qué grosera soy! Así es, querida. Theodora frunció los labios. Una verdadera dama sabe controlar sus sentimientos. No has aprendido esa lección en 3 años. Creo, intervino de pronto el tío Timothy, que deberíamos cambiar de tema. Pero Rosie, irritada por el silencio de su hermano, prosiguió. «Sabes, Raven, quizás sea lo mejor». «¿El qué?», preguntó Raven, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. «Que hayas perdido al bebé», dijo Rosie, y la habitación volvió a quedar en silencio. «Menos mal que tu aborto evitó un fracaso en nuestra familia». Travis se atragantó con su vino. «Rosie, por el amor de Dios, no fue un aborto». «¿Qué más da?», Rosie se encogió de hombros. «El resultado es el mismo. Ningún bebé mitad Vance, mitad... ¿De qué linaje es Raven? ¿Mecánicos y dependientas?» Raven se levantó lentamente de la mesa. «Disculpe», dijo, pero Theodora le hizo un gesto con la mano. «Siéntate, Raven. Aún no hemos terminado de cenar». «Yo sí», respondió Raven, pero sentía los pies pegados al suelo. «¿Lo ves?» Rosie asintió a su marido, todavía dirigiéndose a él, pero mirando a Raven. «Por eso dije que no era adecuada. No tiene modales. Sin educación». Desvió la mirada hacia su marido, sosteniendo al niño en brazos. «No encajas en el estatus de nuestra familia». Ethan se puso finalmente en pie. «Ya basta, Rosie. Discúlpate con mi mujer». «¿Por qué?».
Rosie se sorprendió. ¿Por la verdad? Todos sabemos que te casaste con ella por esa época rebelde, pero ya has madurado mucho. Tal vez sea hora de admitir un error. Raven miró a Ethan. Tenía la cara roja, pero permanecía en silencio, limitándose a apretar y aflojar los puños. «Di algo», susurró ella. «Raven, vámonos», respondió él en voz baja. «Contéstales», exigió ella, «después de todo lo que han dicho. ¿Lo veis?» Theodora se volvió hacia la mesa. «Este es exactamente el tipo de drama que siempre temimos. Esta chica solo piensa en sí misma, incluso en un momento como este». Raven apretó los puños hasta que le dolió, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. «¿En qué momento?», exprimió. «¿El momento en el que te alegras colectivamente de la muerte de mi hijo?» «Nadie se alegra», replicó Ethan, pero su voz sonó poco convincente. «¿De verdad?». Raven lo miró a los ojos. «Entonces, ¿por qué dejas que digan cosas así?». Ethan se pasó la mano por la cara. «Raven, no hagas esto más difícil de lo que es». Rosie no estaba pensando. No quería decir... «Eso es exactamente lo que quería decir», interrumpió Rosie acariciando la cabeza de su hijo. «Todos lo estábamos pensando, yo solo lo dije en voz alta. Raven está fuera de lugar, y todos lo sabemos, incluido tú, Ethan». Raven miró a su marido, esperando una refutación, pero solo vio vergüenza y torpeza en su rostro. Raven volvió a apretar los puños y se levantó lentamente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Theodora enarcó una ceja esperando la escapada de rigor, al baño para ocuparse de sus emociones, o a la terraza para tomar el aire. Rosie sonrió, sosteniendo a su bebé en brazos como si fuera un trofeo. Pero Raven no iba a escaparse otra vez. Esta vez no. Respiró hondo. Raven sintió que le temblaban las rodillas, pero su voz, para su propia sorpresa, sonó completamente calmada. Miró alrededor de la mesa, observando los rostros familiares acostumbrados a su superioridad, los rostros de personas que nunca habían conocido la resistencia. Incluso ahora la miraban con una mezcla de condescendencia y aburrimiento, esperando otra incómoda actuación de chica de cafetería. «¿Sabes?», comenzó, enderezándose lentamente. «He aprendido mucho de ti en 3 años. Lo principal es que la observación significa más que los títulos y las conexiones». Theodora enarcó una ceja. «Raven, querida, si vas a montar una escena...». «No, Theodora». Raven sonrió con tanta calma que su suegra guardó silencio por un momento. «Ninguna escena. Solo una pequeña charla. Una charla familiar». Raven cogió su copa de vino y bebió un sorbo, saboreando el momento de inesperado silencio. «A todos os gusta hablar de los valores de la familia Vance», continuó. «De la tradición, de lo importante que es mantener una reputación. ¿A dónde quieres llegar?». Timothy frunció el ceño. «Solo pensé que sería una buena idea que fuéramos sinceros, ya que somos familia». Raven miró a todos a su alrededor. «La familia se basa en la confianza y la honestidad, ¿no?». Rosie resopló. «Si tienes algo que decir, dilo. No te hagas la dramática. El drama es más lo tuyo, Rosie». Raven ladeó ligeramente la cabeza. «Sobre todo cuando se trata de tu matrimonio perfecto. Por cierto, Travis, ¿le has dicho ya a Rosie con quién estuviste realmente el mes pasado durante tu viaje de negocios?». Travis, que se había llevado el vaso a la boca, se quedó helado. Una sombra recorrió su rostro, tan rápido que la mayoría de la gente no lo habría notado, pero Raven sí. Rosie también lo notó y se volvió hacia su marido, entrecerrando ligeramente los ojos. «¿De qué está hablando, Travis?». «No tengo ni idea», respondió él con demasiada rapidez. Estaba claro que Raven intentaba desviar la atención de sí misma. «Tal vez», se encogió de hombros. «¿Pero no es curioso que estés tan nervioso por una simple pregunta?». «No estoy nervioso», dijo Travis,
pero tenía los dedos visiblemente apretados alrededor del vaso. «Ya basta», intervino Theodora. «Raven, está siendo inapropiada». «¿Lo estoy siendo?» Raven se volvió hacia su suegra. «¿Y tú, Theodora? ¿Cuánto tiempo llevas yendo a esa casita del lago los miércoles? Ya sabes, esa que no se menciona en las cenas familiares». El rostro de Theodora palideció y luego enrojeció ligeramente. Por un momento, su máscara perfecta tembló. «No sé a qué te refieres», dijo, pero había incertidumbre en su voz. «Creo que sí lo sabes». Raven bebió otro sorbo de vino. «Me pregunto qué dirían tus amigos del comité de beneficencia sobre lo que está ocurriendo en el ala este de la casa, sobre las cosas que has tenido tanto cuidado en ocultar». Theodora apartó el plato. «Está claro que esta chica no es ella misma. Ethan, saca a tu mujer de aquí antes de que se ponga en ridículo». «Raven», Ethan le puso la mano en el hombro. «Vamos, tienes que calmarte». Raven se sacudió la mano. «Estoy perfectamente calmada, Ethan, por primera vez en 3 años. ¿Y sabes qué es lo interesante?». Se volvió hacia él. «Siempre pensé que tu extraño comportamiento del año pasado estaba relacionado con el trabajo, esos regresos tardíos, el olor de un perfume diferente, pero ahora creo que era más prosaico que eso». Ethan se puso pálido. «No sé a qué te refieres. ¿Y tú?». Raven enarcó una ceja. «¿Y esa rubia del departamento jurídico?». «Rebecca, creo. Pasaban bastante tiempo juntos a solas. Fue un golpe al azar». Raven solo había oído mencionar una vez a Ethan a una tal Rebecca en el departamento jurídico, pero por la forma en que le había cambiado la cara, había sido un acierto certero. «No es…», empezó, pero tartamudeó al darse cuenta de que todos lo miraban. «¿No es qué, Ethan?», preguntó Raven con una suave sonrisa. «¿No es la verdad? ¿No es algo que quieras discutir en una cena familiar? Pero somos una familia. ¿No es eso de lo que solía hablar tu madre? ¿Honestidad y franqueza?». «Raven, detén esto ahora mismo». La voz de Ethan era dura, pero había miedo en ella. «No sabes de lo que estás hablando». Raven se volvió hacia Isabella, la esposa de Timothy, que observaba la escena con mal disimulada diversión. «Isabella, ¿te importaría compartir con nosotros lo que ocurre en tu clínica privada? Los procedimientos que no constan en los informes oficiales». Isabella se estremeció tan violentamente que derramó vino sobre el mantel. «Ia, no lo entiendo». «Seguro que sí», asintió Raven. «Y Timothy también. Por cierto, Timothy, ¿cómo está tu joven ayudante, a la que ayudaste a comprarse un coche nuevo hace poco? Es muy generoso por tu parte». Timothy se levantó bruscamente, derribando su silla. «Esto es absurdo», exclamó. «No voy a quedarme aquí sentado escuchando estas insinuaciones». «¿Insinuaciones?». Raven parecía casi decepcionada. «Solo preguntaba por tu ayudante. ¿Es eso un delito?». «Sabes perfectamente lo que haces», siseó Timothy. «Lo sé», asintió Raven. «Estoy haciendo lo que tú me has estado haciendo durante 3 años. Insinuar. Insinuar. Dejo espacio para la imaginación». Se volvió hacia Tara, la prima de Ethan. «Tara, ¿cómo están tus hijos? ¿Les va bien en el colegio? ¿Ningún problema con las pruebas y los exámenes?». Tara se puso pálida y apretó con fuerza la mano de su marido. «¿Qué quieres decir?». «No mucho», se encogió de hombros Raven. «Solo he oído hablar de cómo algunos padres están encontrando formas inusuales de ayudar a sus hijos a entrar en colegios prestigiosos». «Mis hijos entraron gracias a sus habilidades», exclamó Tara. «Claro que sí», sonrió Raven. «No he dicho lo contrario. Me sorprende que reaccione de forma tan contundente ante una simple pregunta». Se hizo un tenso silencio en el comedor. Todos se miraron con desconfianza, sin saber qué diría Raven a continuación o a quién apuntaría después. «Ya basta», se levantó Theodora, tratando de recuperar el control de la situación. «No permitiré que esta cena familiar se convierta en un interrogatorio».
¿Tienes miedo de que te cuente algo más? Raven la miró directamente a los ojos. ¿Sobre lo que ocurrió realmente en el ala este de la casa tras la muerte de su marido? ¿Sobre esas extrañas visitas nocturnas y las habitaciones cerradas? Todos estos años me has mirado por encima del hombro, pensando que era demasiado estúpida para darme cuenta de los detalles. Pero me di cuenta, Theodora. Me di cuenta de todo. El rostro de Theodora se contorsionó. Mientes, siseó. Tal vez, se encogió de hombros Raven. ¿Pero estás tan segura como para arriesgarte? ¿Dejar que todos los presentes se enteren de lo que sé o de lo que creo que sé? Desvió la mirada hacia Rosie, que acunaba al bebé contra su pecho como si lo protegiera. Rosie, estás tan orgullosa de tu maternidad perfecta, dijo Raven en voz baja. Pero a menudo me pregunto qué ocurre cuando nadie nos ve. Cuando no hay público ante el que representar el papel de madre perfecta. ¿Qué diría la gente si supiera cómo sobrellevas realmente las noches en vela y los llantos constantes? Rosie se puso pálida. Tú no puedes saber nada, ni siquiera estabas cerca. ¿Debería estar yo? Raven sonrió. Los sirvientes hablan, ya sabes, sobre todo cuando creen que nadie los escucha, y qué interesante que pensaras inmediatamente en algo malo. No he dicho nada en concreto, ¿verdad? Rosie apretó los labios, con la mirada fija en su marido, que no la miraba. ¿Veis? Continuó Raven dirigiéndose a todos. Lo fácil que es sembrar la duda. No he hecho acusaciones concretas, ninguna acusación directa, pero ya estáis empezando a pensar, a sospechar, a recordar pequeñas cosas que antes parecían insignificantes. Se acercó a la ventana, mirando hacia el inmaculado jardín, iluminado por las luces del jardín. Durante 3 años me senté a esta mesa, escuchando tus insultos velados, tus prilao, tus insinuaciones de que no era lo bastante buena. Durante 3 años he sonreído y aguantado, esperando que algún día me aceptaras, que si me esforzaba lo suficiente, me verías como una persona y no solo como la desafortunada adquisición de Ethan. Se volvió hacia ellos y sus ojos brillaron, pero no de lágrimas, sino de determinación. Pero hoy te has pasado de la raya, dijo en voz baja. Te has burlado de mi dolor, te has alegrado de la muerte de mi hijo. ¿Y sabes qué? Eso me liberó, porque por fin me he dado cuenta de que no sois familia. Sois un nido de serpientes esperando a picarse unas a otras. Ethan se acercó a ella. Raven, es suficiente. Estás diciendo cosas terribles. Lo estoy diciendo. Ella lo miró con amargura. Y cuando decían cosas terribles de mí, te callabas. Cuando tu hermana llamó Bilza al aborto espontáneo de nuestro bebé y se alegró de ello, te quedaste sentado mirando el plato. Intentaba evitar el conflicto, se excusó Ethan. No, sacudió Raven con la cabeza. Elegiste un bando, y no fue el mío. Echó un vistazo a la habitación y se dio cuenta de cómo habían cambiado sus caras. Theodora parecía haberse tragado un limón entero. Rosie mecía al bebé con nerviosismo, sin apartar los ojos de su marido. Travis evitó su mirada, estudiándose las manos con tensión. Timothy e Isabella intercambiaron breves miradas de incredulidad. «Mírate», dijo Raven en voz baja. «Un pequeño espectáculo, unas vagas insinuaciones, y ya estáis listos para arrancaros el pescuezo mutuamente. Ese es vuestro verdadero valor familiar. El miedo. Miedo a que alguien descubra la verdad, de que alguien os vea como realmente sois». Theodora fue la primera en entrar en razón. «No sé a qué juego estás jugando», dijo, intentando recuperar su habitual tono autoritario, «pero esto es indigno y bajo. Solo estás inventando sucias insinuaciones para distraer la atención de tus propios defectos». «Tal vez», asintió Raven, «pero todos habéis exagerado. ¿Por qué? Si solo son imaginaciones de la cuñada loca, ¿por qué estáis tan asustados?» «Nadie tiene miedo», replicó Theodora, pero las manos le temblaban visiblemente. «Entonces, ¿por qué Timothy ha mirado su teléfono justo después de que yo dijera eso? ¿Por qué Travis no sigue mirando a Rosie?
¿Por qué tú misma estás agarrando el tenedor con tanta fuerza que tienes los nudillos blancos? Raven se acercó a la mesa y cogió su bolso. ¿Sabes qué es lo interesante? Miró a todos los presentes. Podría mentir sobre todo, o solo sobre algunas cosas, o podría mentir sobre nada en absoluto. Nunca lo sabrás con seguridad. Tampoco tus amigos, vecinos, colegas, porque los secretos tienen una forma de propagarse, especialmente en círculos cerrados como el tuyo. ¿Nos estás amenazando? A Teodora le tembló la voz. ¿A mí? Raven pareció sorprendida. En absoluto. Solo estoy pensando en voz alta sobre la naturaleza de los rumores y la reputación. Después de todo, la reputación lo es todo para la familia Vance, ¿no? La fachada es más importante que la verdad. Raven. Ethan parecía asustado. Por favor, vayamos a hablar a casa. ¿Sobre qué, Ethan? Preguntó cansada. ¿Sobre lo de Rebeca de legal? ¿Sobre cómo dejaste que tu familia me humillara durante años y cuando se alegraron por la muerte de nuestro hijo, te limitaste a darles la espalda? Yo no, empezó él, pero ella levantó la mano. Ahora no, no puedo mirarte ahora. Raven se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo más triste? Dijo en voz baja. Podríais haber sido una familia de verdad, apoyaros los unos a los otros, alegraros de los éxitos de los demás, consolaros mutuamente en vuestro dolor. En lugar de eso, elegisteis ser una colección de fachadas que ocultaban secretos y mentiras. Miró a Rosie, que estaba sentada con la cabeza gacha, acunando al bebé contra su pecho. Espero que tu hijo crezca de otra manera, Rosie, que valore más la sinceridad que el estatus, que nunca se ría del dolor ajeno. Con esas palabras, Raven salió del comedor, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Atravesó el inmaculado vestíbulo, pasando junto a los retratos de la familia Vance que la miraban con frío juicio. Por un momento le pareció oír el comienzo de una discusión en el comedor. Acusaciones apagadas, refutaciones nerviosas. Salió al aire fresco del atardecer sin darse la vuelta, sin detenerse, sin dudar. Por primera vez en 3 años, Raven se sintió fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba plenamente. Raven bajó por el camino de entrada, en dirección a la verja. No sabía a dónde iba ni qué haría a continuación. Lo único que sabía era que no podía quedarse. La puerta principal de la mansión se cerró tras ella. Raven oyó pasos rápidos y la voz de Ethan llamándola por su nombre. Aceleró el paso, no quería hablar con él ahora, no estaba dispuesta a oír sus excusas. Más allá de la puerta se extendía un camino oscuro, desconocido, aterrador y tentador al mismo tiempo. Raven no se volvió y siguió adelante, extrañamente tranquila. No sabía lo que le esperaba, pero sabía exactamente lo que dejaba atrás. Su teléfono vibró en el bolsillo. Raven lo cogió. Era Iris, su mejor amiga desde la universidad. Raven se quedó mirando la pantalla un segundo y luego contestó. «Hola, Iris». Su voz sonó inesperadamente firme. «Escucha, necesito un sitio donde dormir esta noche. ¿Es posible?» La voz de su amiga sonaba preocupada e interrogante. «Te lo explicaré todo cuando llegue», dijo Raven. «Ahora mismo solo quiero saber si puedo ir». Siguió una respuesta afirmativa, y Raven sintió que la tensión se liberaba un poco. «Gracias», exhaló. «Estaré allí dentro de 1 hora». Colgó el teléfono y echó un último vistazo a la mansión Vance. La silueta de Ethan asomaba en la puerta, pero ella ya había tomado una decisión. Cada paso que daba la alejaba más de su vida pasada y la acercaba a un futuro desconocido, pero tal vez más honesto. Cuando Raven se marchó, se hizo un silencio ensordecedor en el comedor de los Vance. Todos los presentes se congelaron en sus asientos, sin atreverse a mirarse a los ojos. Teodora fue la primera en romper el silencio. «¡Qué vergüenza!», dijo, secándose los labios con una servilleta con tanta fuerza como si tratara de borrar el hecho de lo ocurrido. «Ethan»,
Ve a buscar a tu mujer y hazla entrar en razón. Ethan se quedó en el umbral de la puerta, mirando vacilante a su madre y luego en dirección a donde Raven había desaparecido. Mamá, después de todo lo que has dicho, después de todo lo que hemos dicho. Theodora se levantó bruscamente. ¿Y qué hay de lo que ha dicho? Esas sucias insinuaciones. Rosie meció al bebé sin dejar de mirar a su marido. Travis, su voz sonaba inusualmente delgada. ¿Con quién estuviste el mes pasado? Travis se pasó la mano por la cara. Rosie, por el amor de Dios, vas a creerte las tonterías de esta histérica. No has contestado a la pregunta, insistió Rosie, porque es ridícula. Levantó la voz y el bebé en brazos de Rosie empezó a lloriquear. ¿Ves lo que estás haciendo? Asustar a Richard por una tontería. No te atrevas a acusarme, soltó Rosie. Si respondieras, ¿y tú, Rosie? Intervino de pronto Theodora. ¿Qué quería decir con ¿cómo lo llevas? Nada. Rosie se puso aún más pálida. No hace más que inventándose cosas. Es asombroso, dijo Timothy secamente, la precisión con que sus ficciones dan en el blanco. Isabela lanzó una aguda mirada a su marido. Timothy, ¿de qué joven ayudante estaba hablando? Timothy resopló. No me hagas empezar. Ronald necesitaba un coche para el trabajo. Es un gasto normal de la empresa. ¿Ronald? Intervino Isabela. ¿El mismo Ronald que te llama los fines de semana? Ethan vio cómo su familia empezaba a desmoronarse. Cada frase que Raven le lanzaba se convertía ahora en una venenosa semilla de sospecha que brotaba con sorprendente rapidez. Mamá, se volvió hacia Theodora. Quizá no sea el momento. ¿No es el momento de qué, Ethan? Preguntó ella bruscamente. ¿Para la verdad? ¿O prefieres que, como tu mujer, hablemos con indirectas? Su mirada se endureció. Por cierto, ¿quién es Rebeca, del departamento jurídico? Ethan sintió que el color le inundaba la cara. Mamá, por favor, siempre he dicho que esta chica no es tu partido. Theodora sacudió la cabeza. Pero, que la engañes. Ethan, yo no te he educado así. Yo no... Ethan empezó, pero tartamudeó. ¿Cómo explicar que Rebeca no era más que una colega atractiva con la que había flirteado durante la fiesta de empresa, que no había pasado nada serio, solo un par de bailes y algunas conversaciones demasiado personales en la cocina de la oficina, que había parado antes de pasarse de la raya, pero que la culpa seguía carcomiéndole? Teodora, intervino bruscamente Tara, sigue sin contestar. ¿Qué está pasando en el ala este de la casa? Teodora se puso blanca. No es asunto tuyo. Si mi familia se ve envuelta en un escándalo, sí es asunto mío, objetó Tara. Sobre todo si Raven empieza a difundir rumores. Ella no sabe nada, la interrumpió Theodora. Está soltando palabras al azar como ¿cómo habéis hecho todos con ella durante años? Preguntó Ethan en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Qué has dicho? Siseó Theodora. He dicho, se enderezó Ethan, que todos lleváis años haciéndole lo mismo a Raven. Insinuado, dejando lugar a la imaginación. Solo que ella fue lo bastante educada como para no responder. No te atrevas a comparar. Rosie estaba indignada. Solo intentábamos ayudarla a encajar. ¿Acoplarnos a qué, Rosie? Ethan miró a su hermana. ¿Tus estándares? ¿Tu idea de lo que debería ser una Vance de verdad? Sacudió la cabeza. ¿Sabéis qué es lo peor? Que os dejé hacerlo. Oí cada estiletazo, cada insinuación, y me callé. Y hoy ha montado una escena, interrumpió Theodora. Como una mujer maleducada. Hoy te has alegrado de la muerte de mi hijo, dijo Ethan en voz baja pero con firmeza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irrefutables. Nadie, empezó Rosie, pero Ethan levantó la mano. Qué suerte que tu aborto evitara un fracaso en nuestra familia, recitó. ¿Recuerdo bien tus palabras, Rosie?
Rosie apretó más fuerte al bebé contra su pecho como si se defendiera. No me refería a eso. Eso es exactamente lo que querías decir. Ethan se dirigió a la puerta. ¿Y sabes qué? Raven tenía razón. No sois una familia, sois un nido de serpientes. Salió dando un portazo y corrió hacia su coche. Raven ya no estaba a la vista. Debía de haber llegado a la puerta y cogido un taxi o un autobús. Ethan sabía a dónde podía haber ido. A casa de Iris, su mejor amiga. Entró en el coche y sacó el teléfono. Le temblaron los dedos al marcar el número de Raven, un tono de llamada, y directo al buzón de voz. Ella no quería hablar con él, y él no la culpaba. Mientras tanto, Raven estaba sentada en un autobús que se dirigía al barrio donde vivía Iris. Miró por la ventanilla las luces de la ciudad y se sintió extrañamente vacía. La rabia que la había llevado a contárselo todo a la familia Vance empezaba a remitir, dejando espacio para la duda y la incertidumbre. Sacó el teléfono. Tenía 5 llamadas perdidas de Ethan. No tenía ganas de hablar con él. No ahora, no cuando la herida estaba tan fresca. El autobús se detuvo y Raven salió a una calle que le resultaba familiar. El piso de Iris estaba en un viejo edificio de ladrillo sin ascensor, en la 4ª planta. Raven subió las escaleras y llamó al timbre. Iris abrió la puerta casi de inmediato, una mujer menuda con un mechón de rizos rojos y unos atentos ojos verdes. Una mirada a la cara de Raven bastó para que, sin mediar palabra, metiera a su amiga en el piso y la abrazara con fuerza. ¿Qué ha hecho?, preguntó Iris mientras se acomodaban en el viejo pero acogedor sofá del salón. No lo hizo. Ellos... Raven dio un sorbo al té caliente que Iris le puso delante. Su familia. Habló de todo. Del aborto espontáneo, de la fría reacción de los Vance, de la cena de esta noche, de las crueles palabras de Rosie y del silencio de Ethan. Y entonces, Raven tartamudeó. Entonces hice algo que nadie esperaba. Empecé a hablar de ellos, sobre sus secretos. ¿Qué secretos?, se preguntó Iris. Esa es la cuestión, sonrió Raven débilmente. No sé nada con seguridad. Simplemente me lo inventé, insinuado. Que ellos descubran el resto. Iris silbó. Los destruiste psicológicamente. Sí. Raven se miró las manos. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No me arrepiento de nada. Se lo merecían. Después de todos esos años de desprecio, después de que se alegraran de mi aborto, solo quería que sintieran lo que yo he sentido todos estos años. ¿Y ahora qué?, preguntó Iris en voz baja. Raven negó con la cabeza. No lo sé. Definitivamente he terminado con la familia Vance. Y con Ethan dejó de hablar. No estoy segura. Una parte de mí aún lo ama. El Ethan que conocí en la cafetería hace 4 años. Pero el hombre que se sentó en esa mesa hoy, dejando que su familia me humillara, no sé si podré perdonarle. Date tiempo. Iris le apretó la mano. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Raven asintió agradecida. Me temo que me he pasado de la raya, admitió tras un largo silencio. Lo que hice fue cruel, por mucho que se lo merecieran. A veces hay que ser cruel para protegerse, objetó Iris. Te reprimieron durante años, te hicieron dudar de ti misma y, cuando sobrevino la tragedia, no solo no te apoyaron, sino que se rieron de tu dolor. ¿Qué esperaban? ¿Que sonrieras y aguantaras para siempre?, suspiró Raven. Supongo que eso es lo que esperaban. La perfecta esposa Vance, inconformista, sumisa, agradecida de que la dejaran entrar en su mundo. Y por mucho que lo intentaras, nunca serías lo bastante buena para ellos, terminó Iris. Exactamente, sonrió Raven con tristeza. ¿Sabes qué es lo irónico? Lo he intentado de verdad. Aprendí todas esas estúpidas reglas de etiqueta, memoricé cuál de mis parientes lejanos hacía qué, incluso cambié mi vestuario. Me he esforzado tanto por ser uno de ellos que casi me pierdo. Pero no lo hiciste. Iris levantó la copa en un brindis jocoso.
Si no, no les habrías dado semejante paliza hoy. Raven rió débilmente, pero enseguida se puso seria. ¿Y si he arruinado mi matrimonio? ¿Tuviste un matrimonio de verdad?, preguntó Iris en voz baja. Si Ethan no podía ponerse de tu lado ni siquiera cuando su familia se regocijaba por la muerte de tu hijo, ¿era eso una unión de verdad?, se preguntó Raven. Recordó cómo había conocido a Ethan, su sonrisa genuina, su interés por sus opiniones, su disposición a escuchar durante horas sus historias sobre pintura renacentista, cómo la había llevado a parques de atracciones y la había alimentado con algodón de azúcar, cómo hacían planes para el futuro, hablaban de niños, de viajes. Y entonces recordó cómo Ethan cambiaba gradualmente en presencia de su familia, cómo se le enderezaban los hombros, se le levantaba la barbilla y bajaba medio tono la voz. Se convirtió en uno de ellos, frío, juicioso, condescendiente. Cómo cada año esa máscara permanecía más tiempo en su rostro, incluso cuando estaban solos. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pensé que teníamos algo real, pero quizá solo veía lo que quería ver. O quizá Ethan te quiere de verdad, pero no sabe cómo resistirse a la influencia de su familia, sugirió Iris. No es una excusa, sino una explicación. El teléfono de Raven volvió a vibrar. Otra llamada de Ethan. Miró la pantalla, pero no contestó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Iris. Raven se lo pensó un momento. Hoy no voy a hacer nada. Necesito tiempo para reflexionar, para averiguar lo que realmente quiero. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. En algún lugar, en un barrio de lujo, se alzaba la mansión Vance, a la que una vez había deseado llamar hogar. Ahora sabía que nunca podría hacerlo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy?, dijo Raven en voz baja. Me he dado cuenta de que no solo he perdido un hijo, sino una parte de mí misma. La Raven que conoció a Ethan en la cafetería ya no existe. Se había disuelto en sus interminables intentos por encajar. ¿Cómo es Raven ahora?, preguntó Iris. No lo sé, respondió Raven con sinceridad. Pero quiero averiguarlo. Sin vanes definiendo mi valía, sin la sensación constante de que no soy lo bastante buena. Recordó la liberación que había sentido al contárselo todo a la familia de Ethan. El miedo había desaparecido, solo quedaba la determinación. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte. Tal vez, continuó Raven, debería darles las gracias, por enseñarme lo que no quiero en mi vida, por hacerme recordar quién soy en realidad. Iris se acercó y abrazó a su amiga. ¿Quién eres realmente?, sonrió Raven. La chica de Pinridge Street que nunca tuvo miedo de decir la verdad, la que no deja que los demás definan su valía, que es lo bastante fuerte como para volver a empezar si es necesario. Me parece un buen comienzo. Iris le apretó el hombro. El teléfono de Raven volvió a vibrar, pero esta vez era un mensaje. Raven, por favor, hazme saber que estás a salvo. Estoy preocupada. Ethan. Raven miró la pantalla, meditando una respuesta. Tras una pausa, escribió: Estoy en casa de Iris. Necesito algo de tiempo. No llames. Envió el mensaje y apagó el teléfono. Hoy no quería tener más contacto con el mundo de Vance. Necesitaba estar a solas consigo misma, con sus pensamientos y sentimientos. A veces me pregunto, dijo Raven volviendo al sofá, si ha merecido la pena. Todos esos años intentando formar parte de su mundo. ¿Para qué? ¿Por Ethan?, sugirió Iris. Raven se lo pensó un momento. Tal vez, pero no estoy segura de que ni siquiera él valiera el precio, la pérdida de sí misma. Recordó su aborto espontáneo, el dolor repentino, la hemorragia, el pánico que se apoderó de ella. Cómo Ethan la había llevado al hospital, le había cogido la mano durante el procedimiento, pero parecía tan distante, como si no estuviera allí, sin ira, sin dolor, sin emociones reales, solo la empatía educada que le habían enseñado. ¿Sabes lo que pienso?, Iris interrumpió sus cavilaciones.
Creo que el propio Ethan no se da cuenta de quién es. Durante tanto tiempo le han enseñado a ser el Vance perfecto que ha olvidado cómo ser Ethan a secas. Raven asintió. Probablemente tengas razón. Cuando lo conocí, parecía tan real. Pero con el tiempo, la máscara de heredero perfecto fue cayendo cada vez menos. ¿Y ahora?, preguntó Iris. Ahora, Raven respiró hondo. Ahora quiero dormir, y mañana decidiré qué hacer a continuación, día a día, paso a paso. Iris asintió y condujo a su amiga al dormitorio de invitados, una habitación pequeña con una cama cómoda y un mobiliario mínimo. Raven se tumbó, sintiendo que el cansancio la envolvía. Los acontecimientos del día, la tensión emocional, la ira, el miedo, todo había agotado sus últimas fuerzas. Antes de dormirse, pensó en lo que había dicho a la familia Vance. Todas esas indirectas, todas esas suposiciones. No estaba segura de haber dado en el blanco, pero a juzgar por su reacción, al menos algo era cierto. Algo se escondía detrás de sus fachadas perfectas. La idea le produjo una extraña satisfacción, no porque quisiera hacerles daño, sino porque lo demostraba. Nadie era perfecto, ni siquiera el impecable Vance. Con ese pensamiento, Raven cayó finalmente en un profundo sueño sin sueños. Raven se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas. Por un momento, no se dio cuenta de dónde estaba. Desde luego, no era su dormitorio, con sus muebles de diseño y sus sábanas de seda. Entonces le asaltaron los recuerdos. La cena familiar, las crueles palabras de Rosie, su propia reacción inesperada y la huida al piso de Iris. Se sentó lentamente en la cama, sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo había dormido bien, sin pesadillas, sin despertarse sudando frío, con recuerdos de dolor y pérdida. Era como si hubiera expresado todo lo que había acumulado en su interior y hubiera dejado espacio para la paz. Los platos ya sonaban en la cocina. Probablemente Iris estaba preparando el desayuno. Raven se estiró y se levantó. Una amiga le había prestado una camiseta para dormir, de algodón sencillo, nada que ver con los pijamas de seda a los que se había acostumbrado durante sus años de matrimonio con Ethan. Otro recordatorio de lo lejos que se había alejado de sus raíces. «Buenos días», sonrió Iris cuando Raven entró en la cocina. «¿Café?» «Dios, sí». Raven aceptó la taza agradecida. «Gracias. Por todo. Por acogerme ayer sin hacer preguntas. Para eso están los amigos». Iris le puso delante un plato de tostadas y huevos revueltos. «¿Cómo te encuentras?», se preguntó Raven. «Extraña. Es como si hubiera perdido el peso que arrastraba desde hace años. Me siento aliviada y asustada al mismo tiempo». Le dio un sorbo a su café. «No sé qué va a pasar ahora». «Ha llamado Ethan», dijo Iris, sentándose frente a mí. «Esta mañana, sobre las 7, le dije que seguías durmiendo». Raven asintió. «¿Qué quería?» «Hablar contigo». Dijo que era importante, que tenía noticias sobre las secuelas de ayer. Raven suspiró. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad, pero esperaba tener al menos un día de paz. «No estoy segura de estar preparada para esta conversación», admitió. «Parecía muy preocupado», dijo Iris. «Dijo que estaría aquí a mediodía, si te parece bien». Raven miró el reloj. Eran las 9 de la mañana. Tenía 3 horas para prepararse. «De acuerdo», dijo finalmente. «Que venga». Raven pasó el resto del tiempo intentando comprender lo que había ocurrido. Se duchó, se vistió con la ropa que le había prestado Iris. Unos simples vaqueros y una camiseta, tan diferentes de su vestuario habitual. Con esa ropa se sentía más cercana al cuervo que había sido antes de conocer a los Vance. Exactamente a mediodía sonó el timbre de la puerta. Iris se retiró discretamente a su dormitorio, dejándolas solas. Cuando Raven abrió la puerta, apenas reconoció a Ethan. Siempre impecablemente vestido, hoy parecía desaliñado.
Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela, y se le veía la barba incipiente en las mejillas. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», se apartó Raven dejándolo pasar. Se sentaron en el salón, manteniendo las distancias. Ethan se frotó las manos con nerviosismo sin mirarla a los ojos. «¿Qué tal estás?», preguntó. Raven sonrió. «¿Cómo voy a estar? Después de que tu familia se burlara de mi aborto y tú te quedaras sentado mirando». Ethan se estremeció como si lo hubieran abofeteado. «Lo sé», dijo. No puedo justificarlo. Metí la pata». Su franqueza sorprendió a Raven. Por lo general, Ethan evitaba asumir la responsabilidad de los errores y siempre encontraba la manera de suavizar la situación. «Sí, metiste la pata», asintió ella. «Después de que te fueras», negó con la cabeza. «No tienes ni idea de lo que empezó a pasar». «Cuéntamelo». Raven se reclinó en la silla, repentinamente curiosa. Ethan se pasó la mano por la cara. «Fue como una explosión nuclear. Todo lo que dijiste, todas esas indirectas, empezaron a culparse unos a otros, a exigir explicaciones. Rosie y Travis casi se pelean en la mesa. Ella estaba convencida de que él la engañaba y él juraba que no, pero parecía tan culpable que nadie le creía. Raven sintió un remordimiento de conciencia, pero se lo quitó de encima. «¿Y tu madre?» «Mamá...» Ethan arrugó la nariz. «Está furiosa, sobre todo contigo, pero también conmigo. Me exige que controle a mi mujer, como si eso fuera posible». Algo en su tono, una mezcla de irritación y admiración, hizo que Raven sintiera calor. «¿Y el ala este?», preguntó. Timothy exigió una explicación delante de todos. Resulta que allí sí que pasa algo, porque mamá se negó a hablar y echó a todo el mundo de la casa. Y luego él e Isabella se pelearon por este asistente. «¿Ronald?», aclaró Raven, sorprendida de sí misma. Había dado en el blanco sin quererlo. «¿Cómo sabes su nombre?», se preguntó Ethan. Raven negó con la cabeza. «Ethan, tengo que confesarte algo. Me lo he inventado todo. Todos los ifimimbing, todas las indirectas. No sabía nada con seguridad. Simplemente os he observado a lo largo de los años y he notado cierta rareza, cierta tensión. Y entonces ayer», suspiró. «Ayer tomé esas observaciones y las convertí en armas». Ethan se quedó mirándola, con la boca abierta. «¿Estás de broma? ¿Me estás diciendo que todas esas acusaciones que dieron en el blanco con tanta precisión no eran más que suposiciones?», terminó Raven, «basadas en cómo reacciona la gente cuando tiene algo que ocultar? Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudiste ser tan precisa?» «Porque se me da bien observar, Ethan», se encogió de hombros Raven. «Cuando estás acostumbrado a ser invisible, empiezas a fijarte en los detalles. La forma en que Travis evita mirar a Rosie a los ojos cuando habla de sus viajes. Cómo tu madre siempre cambia de tema cuando se trata del ala este. Cómo Timothy menciona a su joven ayudante con demasiada frecuencia, pero nunca delante de Isabella». Ethan parecía sorprendido. «¿Y Rebecca, del departamento jurídico?», preguntó en voz baja. Raven suspiró. «Te oí hablar de ella por teléfono. Demasiado cariñoso para un simple colega. Y luego, cuando volviste de la fiesta de empresa con su perfume en el cuello». Ethan bajó la cabeza. «No había pasado nada entre nosotros, solo un baile y un par de conversaciones». «Pero tú querías que lo hubiera». No era una pregunta. No lo sé. Tal vez. Por un momento. Pero me detuve. Levantó la vista. «Te amo, Raven. Pase lo que pase, siempre te he amado solo a ti». Raven sintió que las lágrimas acudían a su garganta, pero las contuvo. «Si me amabas, ¿por qué dejaste que tu familia me tratara así? ¿Por qué no me protegiste ayer?» «Porque soy un cobarde», respondió Ethan con sencillez. «Toda mi vida he hecho lo que se esperaba de mí. Ser el hijo perfecto, el heredero perfecto, el abogado perfecto.
Cuando te conocí, fuiste como un soplo de aire fresco. Estabas fuera de la caja y yo me enamoré de esa libertad, terminó Raven. Sí, asintió. Y luego, poco a poco, volví a ser quien había sido. Pensé que podía combinar ambos mundos, tú y la familia, pero cada vez que tenía que elegir, tomaba el camino de menor resistencia. Y al final, ambos nos perdimos, dijo Raven. Yo intenté ser uno de vosotros, y tú intentaste ser aquello para lo que te criaron. Ethan asintió. Pero algo cambió ayer. La miró a los ojos. Cuando te fuiste, por primera vez en mi vida, le dije de verdad a mi familia lo que pensaba. Les dije que se habían pasado de la raya, que no permitiría que te siguieran tratando así. Es demasiado tarde, Ethan. Raven negó con la cabeza. Lo sé, suspiró. Debería haberlo hecho hace 3 años, pero quizá no sea demasiado tarde para nosotros. Raven sintió que se le apretaba el corazón. Una parte de ella quería creerle, quería dar otra oportunidad a su matrimonio, pero la otra parte recordaba todas las veces que él había elegido a su familia antes que a ella, cuando no hizo nada mientras la humillaban. No lo sé, respondió con sinceridad. No estoy segura de poder volver a entrar en casa de tu madre, o incluso relacionarme con tu familia. No te estoy pidiendo que lo hagas, se apresuró a decir Ethan. De hecho, dudó. Estoy pensando en tomarme un descanso, de todo esto, de la empresa, de las obligaciones familiares. Quizá ambos necesitemos espacio para darnos cuenta de quiénes somos realmente, sin su influencia. Raven lo miró sorprendida. ¿Lo dices en serio? Absolutamente, asintió. Ayer dijiste que no somos una familia, sino un nido de víboras. ¿Y sabes qué? Tenías razón. Siempre lo he sentido, pero nunca me atreví a admitirlo. Le cogió la mano. Lo que hiciste, sostuviste un espejo para todos nuestros miedos y secretos, y no quiero seguir viviendo así. Raven se lo pensó un momento. La oferta de Ethan era inesperada, pero tentadora. La oportunidad de empezar de cero, sin la sombra de los vanes sobre ellos. ¿Dónde viviríamos?, preguntó. ¿Qué haríamos? Lo que quisiéramos, sonrió Ethan débilmente. Tengo ahorros, ajenos a la familia. Podríamos alquilar un piso, viajar, yo podría conseguir un trabajo en otra empresa, o incluso probar algo completamente nuevo. Le apretó la mano. Y tú podrías dedicarte al arte, como siempre has querido. Raven sintió que la esperanza florecía en su interior, pero enseguida se precipitó. ¿Cuántas veces habían hablado de esos planes? ¿Cuántas veces había prometido Ethan cambiar, pero al final todo seguía igual? ¿Cómo puedo confiar en ti?, se preguntó en voz baja. Después de todo lo que ha pasado, Ethan bajó los ojos. No puedo pedirte que confíes en mí. No me la he ganado. Solo puedo pedirte una oportunidad, una última oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que has llegado a amar. Raven retiró la mano y se levantó, caminando hacia la ventana. Miró al exterior y observó a los transeúntes, gente corriente que vivía una vida corriente. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía normal? ¿Cuánto tiempo llevaba en ese extraño estado de suspensión, intentando ser alguien que nunca podría ser? Tengo algo más que confesar, dijo sin darse la vuelta. Cuando perdí a nuestro bebé, una parte de mí se sintió aliviada. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y amargas. ¿Alivio?, preguntó Ethan sorprendido. Sí, se volvió Raven hacia él. Quería tanto a este bebé. Pero, en el fondo, tenía miedo de que se volviera como ellos, que no pudiera protegerlo de su influencia como no podía protegerme a mí misma, que de mayor me mirara con el mismo desprecio que tu madre. Ethan palideció. Nunca, nunca lo había pensado. Claro que no lo habías hecho. Raven sacudió la cabeza. Nunca has sido un extraño en esta familia, y siempre lo he sido y siempre lo seré. No. Ethan se levantó y se acercó a ella.
no en nuestra nueva vida, no en la vida que podemos crear juntos, no sin ellos. Raven estudió su rostro, sincero, abierto, con una sombra del Ethan que una vez había amado. No sé si eres capaz de hacerlo, dijo con sinceridad. Forman parte de ti, te guste o no. Quiero intentarlo, insistió. Por nosotros, por mi propio bien. No quiero ser como ellos, nunca lo he sido. Raven guardó silencio durante un largo momento, considerando sus palabras. Luego asintió lentamente. De acuerdo, pero tengo condiciones. Cualquier cosa, dijo Ethan rápidamente. Empezaremos de cero. Ninguna casa en su barrio, ninguna cena familiar, ningún compromiso con los Vanes. Hizo una pausa. Y quiero volver a trabajar. A una galería de arte o a un museo o a una escuela de arte, a algún sitio donde pueda utilizar mi formación. Estoy de acuerdo, asintió Ethan. ¿Y qué más? Terapia, dijo Raven con firmeza. Para los dos, por separado y juntos. Tenemos que enfrentarnos a lo ocurrido y a nosotros mismos. Ethan asintió. He estado pensando en eso. Tienes razón. Una última cosa. Raven lo miró directamente a los ojos. No voy a ir a casa esta noche. Necesito tiempo para reflexionar, para encontrar mi sitio, para averiguar lo que realmente quiero. Ethan quiso protestar, pero se contuvo. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé, respondió Raven con sinceridad. Una semana, un mes. Te avisaré cuando esté lista. Ethan respiró hondo y asintió. Lo comprendo, y esperaré lo que haga falta. Estaban junto a la ventana mirándose el uno al otro, dos personas que habían pasado por muchas cosas juntas, pero que ahora se encontraban en una encrucijada. Ninguno de los dos sabía qué les depararía el futuro. Por cierto, sonrió débilmente Ethan, has preguntado por el ala este de la casa de tu madre. ¿Sabes lo que hay realmente allí? Raven negó con la cabeza. No tengo ni idea. Solo me he dado cuenta de que allí no se permite entrar a nadie, y tu madre siempre cambia de tema cuando se trata de esa parte de la casa. Es un estudio de arte, dijo Ethan. Mamá pinta. Abstracto, moderno, nada que ver con el estilo de los Vans. Empezó tras la muerte de su padre, como forma de sobrellevar el dolor, pero nunca lo admite públicamente. Para el público, sigue siendo la viuda perfecta, preocupada solo por la caridad y la familia. Raven no pudo contener su sorpresa. Theodora, una artista. Con bastante talento por lo que veo, asintió Ethan, pero prefiere morir a que nadie se entere, no encaja con la imagen. Raven sacudió la cabeza sintiendo la amarga ironía. Durante todo este tiempo, Theodora y ella podrían haber tenido algo en común, el amor por el arte, pero en lugar de eso, se habían aislado la una de la otra tras muros de prejuicios y expectativas. «Qué triste», dijo en voz baja, «vivir con el temor de que alguien descubra quién eres en realidad». «Sí», asintió Ethan, «y no quiero seguir viviendo así». Se quedaron en silencio, dándose cuenta de que se abría ante ellos un nuevo capítulo, desconocido, aterrador, pero lleno de posibilidades. «Iré yo», dijo finalmente Ethan. «Te daré el espacio que me pediste, pero que sepas que, decidas lo que decidas, te apoyaré». Raven asintió. «Gracias». Ethan se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Lo que hiciste ayer», se dio la vuelta, «estuvo mal, pero tal vez eso es lo que todos necesitábamos, ver la verdad sobre nosotros mismos». Con esas palabras se alejó, dejando a Raven sola con sus pensamientos. Se volvió hacia la ventana y miró las nubes que se deslizaban lentamente por el cielo. Había sentimientos contradictorios en su interior. Arrepentimiento por haber hecho daño, aunque fuera a quienes le habían hecho daño, y, al mismo tiempo, liberación de los grilletes que ella misma se había creado. ¿Hizo lo correcto? ¿El fin justificaba los medios? No sabía la respuesta. Lo único que sabía era que no podía volver a su antigua vida, una vida en la que se adaptaba constantemente,
en la que intentaba ser otra persona. Era hora de empezar un nuevo capítulo, en sus propios términos.